En cada casa hay una pequeña historia que se repite sin que lo notemos. Un plato de arroz que sobró del domingo, un pollo guisado que quedó del almuerzo, unas papas que parecían demasiadas y que guardamos para mañana. Son costumbres que aprendimos de nuestras madres y abuelas, casi siempre con un motivo noble: ahorrar, no desperdiciar, aprovechar lo que la vida nos da. Sin embargo, hay un detalle que rara vez se dice en voz alta. Esos mismos hábitos cotidianos, cuando se repiten sin cuidado, pueden transformarse en un enemigo silencioso de nuestra salud. Los oncólogos y nutricionistas advierten que ciertos alimentos, al recalentarse una y otra vez, pueden liberar moléculas tóxicas capaces de dañar el ADN de nuestras células. Se llaman acrilamidas, nitritos y aminas heterocíclicas. Palabras difíciles, ¿sí? Pero basta una imagen simple. Son como pequeñas chispas invisibles que se encienden dentro del cuerpo, inflamando los tejidos y desgastando poco a poco el motor de la vida. Ahora, no se trata de vivir con miedo cada vez que abrimos la nevera. Nadie aquí quiere que la cocina, ese lugar de recuerdos y aromas familiares, se convierta en un campo de batalla. Lo que necesitamos es mirar de frente la realidad, reconocer el riesgo y al mismo tiempo descubrir que existen maneras sencillas de cocinar y guardar los alimentos para protegernos. Piénsalo así. Cuando recalientas mal un arroz o un guiso, no solo estás reviviendo la comida, estás despertando compuestos que aceleran el envejecimiento celular, que hacen trabajar de más al hígado, que cargan a los riñones y que, en el peor de los casos, si se acumulan con los años, pueden abrir la puerta a enfermedades graves como el cáncer. Y aquí es donde aparece el miedo silencioso en la cocina, porque la mayoría de las personas mayores no lo notan. No hay un dolor inmediato, no hay fiebre ni mareo tras comer. Al contrario, parece que no pasa nada. Pero el verdadero daño ocurre en las profundidades, una inflamación persistente, como un fuego lento que nunca se apaga y que va dejando huellas invisibles en los tejidos. Muchos estudios muestran que estas moléculas dañinas pueden alterar la forma en que nuestras células reparan su ADN. Imagina que tu cuerpo es como un libro. Cada día, ese libro recibe marcas, tachaduras, arrugas en las páginas. Normalmente tenemos un corrector automático que repara esos errores. Pero cuando entran estas toxinas, ese corrector se desgasta y las letras comienzan a deformarse. Es ahí donde nacen mutaciones que, con el tiempo, pueden convertirse en tumores. ¿Demasiado dramático? No es una exageración. Es lo que explican oncólogos en todo el mundo. Y lo más impactante es que no estamos hablando de productos raros ni químicos industriales. Estamos hablando del arroz, de las papas, del pollo que sobró del mediodía, de lo más común en la mesa de millones de abuelos, padres y familias. Quiero que respires un momento y pienses, ¿cuántas veces a la semana recalientas una comida? ¿Cuántas veces vuelves a poner la olla al fuego solo un poquito sin saber que ese gesto está creando un cóctel invisible en tu plato? Sé que puede dar miedo. Sé que puedes sentir un nudo en el estómago pensando, entonces he estado envenenando a mi familia sin querer. La respuesta es más serena. No se trata de culpas, se trata de conciencia. Nadie nos enseñó estas cosas. No venían en los libros de cocina ni en los consejos de la abuela. Pero hoy, con lo que sabemos, tenemos la oportunidad de cambiar. La buena noticia es que este miedo silencioso no tiene por qué quedarse contigo. Una vez que comprendes qué alimentos son más delicados, cómo se transforman al recalentarse y qué gestos simples puedes aplicar en tu cocina, todo se vuelve más claro y, sobre todo, más seguro. Así que acompáñame en este recorrido. En los próximos minutos vamos a ver los errores más comunes que multiplican el riesgo en la cocina. Desmontaremos algunos mitos que han generado confusión durante años. Y finalmente te daré las 3 reglas de oro que puedes aplicar desde hoy mismo para protegerte. Y quiero proponerte algo. Mientras escuchas, piensa en tus propios hábitos. Ese guiso que siempre preparas los domingos, esa tortilla de patatas que tanto disfrutan tus nietos, ese arroz que nunca falta en tu mesa. Imagínalos ahora mismo, porque en ellos está la clave para transformar tu cocina en un lugar más seguro y lleno de vida. Si en el primer tramo vimos cómo ciertos alimentos liberan moléculas dañinas al recalentarse,
Ahora necesitamos dar un paso más profundo. Los errores más comunes que casi todos cometemos en la cocina. Y créeme, no se trata de descuidos graves ni de falta de cuidado. Son gestos pequeños, tan automáticos, que se repiten en miles de hogares cada día. Empecemos con un ejemplo sencillo. El arroz. ¿Cuántas veces has preparado una olla grande para que dure varios días? Lo guardas, lo enfrías con calma y luego lo recalientas sin preocuparte demasiado. El problema es que cuando el arroz no se enfría y refrigera correctamente en las primeras horas, puede convertirse en un terreno fértil para una bacteria llamada Bacillus cereus. Esta bacteria tiene una particularidad inquietante. Produce toxinas que resisten el calor del recalentado. Dicho de otra manera, aunque pongas el arroz en el microondas o en la sartén, esas toxinas ya están ahí, invisibles, listas para afectar tu sistema digestivo. Para una persona mayor, con defensas más delicadas, esto puede significar vómitos, diarreas intensas e incluso riesgo de deshidratación peligrosa. Y no se trata solo del arroz. Pasemos ahora al pollo y los mariscos. Cuando estas proteínas se recalientan varias veces, sobre todo a altas temperaturas, se generan compuestos llamados aminas heterocíclicas. Los estudios han encontrado relación entre estas moléculas y un mayor riesgo de tumores en el colon, el estómago y el páncreas. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de un gesto tan común como recalentar un trozo de pollo para la cena. Lo mismo ocurre con los aceites reutilizados. Quizá recuerdes aquella costumbre de guardar el aceite para freír otra vez. Parece un ahorro, pero es un enemigo disfrazado de costumbre. Cuando un aceite se calienta una y otra vez, libera aldehídos tóxicos. Estos compuestos no solo dañan el hígado, también atacan los vasos sanguíneos y las neuronas, acelerando el deterioro de la memoria y aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Quiero que lo imagines con una metáfora sencilla. El aceite fresco es como un río limpio, transparente, que fluye y alimenta. El aceite recalentado varias veces es como un río estancado, lleno de residuos oscuros que terminan envenenando la tierra. Esa tierra es tu cuerpo. Y hay algo más, quizá lo más común de todo. Volver a recalentar el mismo plato varias veces. Preparas un guiso, lo guardas, lo calientas al día siguiente, sobra un poco, lo guardas otra vez y al tercer día vuelve a la olla. Cada vez que pasa por el fuego, no solo pierde nutrientes, sino que se multiplican las reacciones químicas que generan compuestos tóxicos. Es como darle vueltas de más a una llave oxidada. Cada giro aumenta el daño. Estos errores se repiten, sobre todo, porque creemos que no pasa nada. Durante años, nadie nos habló de estas reacciones. La idea era simple. Calentar mata los microbios, y en parte es cierto. Pero lo que no se decía es que no todo se destruye con el calor, y que lo que se crea en ese proceso puede ser igual o más dañino. Ahora bien, no quiero que escuches esto como una condena. Nadie aquí pretende que tires tu olla de guiso ni que vivas con paranoia frente al microondas. Lo que quiero es que reconozcas que estos pequeños gestos, el arroz olvidado, el pollo recalentado varias veces, el aceite guardado para otra fritura, pueden estar sumando daño silente a tu cuerpo día tras día. Y aquí está el punto más humano de todo esto. Nuestros mayores, muchos de ellos viviendo solos, suelen hacerlo por economía. Guardan y recalientan porque no quieren desperdiciar, porque la pensión no alcanza, porque sería pecado tirar la comida. Y esa realidad merece respeto. No se trata de juzgar, sino de ofrecer caminos simples y seguros. Por eso, en lugar de quedarnos con el miedo, vamos a usar esta información como una linterna que ilumine lo que antes era invisible y nos dé poder para decidir mejor. Piensa en este compromiso sencillo. La próxima vez que prepares arroz, pollo o una fritura, pregúntate, ¿cómo puedo guardarlo de forma más segura para que mañana siga siendo un alimento y no un riesgo? Este tipo de preguntas cotidianas, más que el miedo, son las que cambian hábitos de verdad, porque no olvides algo fundamental. El objetivo no es vivir con prohibiciones, sino vivir con conciencia. Y ahora que ya conocemos estos errores comunes, llegó el momento de desmontar otra creencia muy extendida, el mito del microondas como enemigo principal. ¿Será verdad que el problema es el aparato? ¿O hay algo más profundo detrás? Vamos a descubrirlo en el próximo tramo. Durante años, hemos escuchado frases como «el microondas es malo», «ese aparato da cáncer», «mejor calentar en la sartén porque es más natural». Estas ideas, repetidas de boca en boca, crearon un mito que aún vive en muchas cocinas. Sin embargo, la ciencia y la experiencia clínica nos muestran algo muy distinto.
El microondas no es el verdadero enemigo. El problema no está en la máquina, sino en lo que recalentamos y cómo lo conservamos. Piensa en esto. Un microondas simplemente usa ondas de energía para mover las moléculas de agua dentro de los alimentos. Ese movimiento genera calor. Nada más. No hay radiación peligrosa que se quede atrapada en la comida, ni un veneno invisible que se acumula en tus platos. Lo que sí sucede es que, al recalentar ciertos alimentos en malas condiciones, las reacciones químicas que vimos antes se hacen más fuertes. Déjame contarte una escena real. Una abuela en Madrid guardaba siempre grandes ollas de sopa para sus nietos. La dejaba en la cocina hasta enfriarse por completo. La ponía en la nevera la mañana siguiente. Y cuando la familia llegaba, la calentaba en el microondas. Los niños comían felices, pero al poco tiempo varios empezaron a sufrir malestar estomacal. ¿El culpable? No era el microondas, era el tiempo prolongado en el que la sopa había quedado a temperatura ambiente, permitiendo que bacterias y toxinas crecieran sin freno. El microondas, en este caso, solo hizo lo que debía, calentar, pero calentó también aquello que ya se había deteriorado. Lo mismo ocurre con el pollo, el pescado o los mariscos. Cuando los conservamos de forma incorrecta o los recalentamos varias veces, se forman esas aminas heterocíclicas de las que hablamos. No importa si usas microondas, sartén o horno. El enemigo no es el aparato, es el mal hábito. Y aquí viene lo más liberador. El microondas puede ser en realidad tu aliado. ¿Por qué? Porque calienta rápido y reduce el tiempo en el que los alimentos permanecen en esa zona de peligro donde proliferan bacterias. Además, evita que uses demasiado aceite o grasa extra, como ocurre cuando recalientas todo en la sartén. Lo que necesitamos es un cambio de mirada. En vez de culpar el microondas, debemos preguntarnos, ¿guardé esta comida en un recipiente hermético y la refrigeré en menos de 2 horas? ¿Estoy recalentando solo una vez lo que voy a consumir ahora? ¿He evitado acumular restos durante varios días? Estas son las preguntas que marcan la diferencia entre un alimento que nutre y otro que daña. En otras palabras, no se trata de tener miedo a la tecnología, sino de usarla con sabiduría. El verdadero enemigo no es el microondas, es la combinación de tiempo prolongado, malas condiciones de conservación y recalentados repetidos. Quiero que lo imagines con esta metáfora. El microondas es como un coche. Puede llevarte al trabajo en 15 minutos o puede ser un peligro si manejas con los ojos cerrados. No es el coche en sí, son los hábitos de quien lo usa. Y lo más importante es que este conocimiento rompe una creencia limitante que muchos cargan desde hace décadas. Porque, ¿cuántos abuelos siguen pensando que deben evitar el microondas a toda costa, mientras recalentaban una y otra vez en la sartén, sin saber que ahí también se generan toxinas? Liberarse de este miedo nos devuelve poder. Nos permite entender que lo que realmente importa no es el aparato, sino la forma consciente en que tratamos nuestros alimentos desde el momento en que los cocinamos hasta que los volvemos a comer. Así que la próxima vez que alguien te diga, el microondas da cáncer, podrás responder con calma. No, lo que daña es recalentar mal y guardar mal. El microondas, bien usado, es un aliado de mi salud. Con esa claridad, ya estamos listos para pasar al punto más práctico y transformador. Las 3 reglas simples que puedes aplicar desde hoy mismo, para recalentar de manera segura y sin miedo. Hasta aquí hemos recorrido el lado oscuro de recalentar alimentos. Las toxinas que se forman, los errores comunes que multiplican el riesgo y el mito del microondas. Pero ahora viene lo más importante. ¿Qué hacer en la vida real para que tu cocina sea un lugar de nutrición, confianza y tranquilidad? Los oncólogos y nutricionistas coinciden en algo muy esperanzador. Con 3 reglas simples, puedes reducir drásticamente el riesgo y seguir disfrutando de tus comidas sin miedo. 1. Guardar con rapidez y en recipientes herméticos. El tiempo es clave. La regla de oro es refrigerar o congelar los alimentos en menos de 2 horas después de cocinarlos. ¿Por qué?
Porque a temperatura ambiente, las bacterias encuentran un terreno fértil para multiplicarse. Imagina un guiso que preparaste al mediodía. Si lo dejas en la mesa para que se enfríe solo hasta la noche, ya has dado horas de ventaja a bacterias como Bacillus cereus. En cambio, si lo pasas a un recipiente hermético y lo guardas en la nevera en cuanto esté tibio, detienes ese crecimiento invisible. Un ejemplo cotidiano. Prepara tu olla de lentejas y antes de sentarte a descansar, guarda la mitad en porciones individuales. Es un gesto de 5 minutos que te ahorra preocupaciones después. 2. Porcionar antes de guardar. Uno de los errores más comunes es guardar grandes ollas en la nevera y luego recalentar todo de nuevo, una y otra vez. Cada recalentado no solo destruye nutrientes, sino que aumenta las reacciones químicas que dañan las células. La solución es muy práctica. Divide en porciones lo que guardarás. Así, solo recalientas lo que realmente vas a consumir en ese momento. Esto evita paseos innecesarios del alimento entre la nevera, el fuego y otra vez la nevera. Ejemplo sencillo. Si cocinas arroz para 3 días, divídelo en 3 recipientes. Así, cuando quieras comerlo, solo calientas uno. El resto permanece intacto y seguro. Y aquí está la regla más importante. Lo que se recalienta, se come en ese momento. Si sobra en el plato, lo mejor es no guardarlo de nuevo. Sé que puede sonar duro, sobre todo en hogares donde se enseña a no desperdiciar nada. Pero piensa así. Lo que ahorras en comida, lo puedes perder en salud. Una tortilla de patatas, por ejemplo, puede recalentarse sin problema una vez. Pero si sobra después, es mejor decir adiós. Lo mismo con los guisos, sopas o el pollo. Y si te cuesta desechar, vuelve al punto 2. La clave es porcionar desde el principio para que nunca te quede un exceso en el plato. Estas 3 reglas son como un pequeño ritual de cuidado. No requieren aparatos costosos ni cambios drásticos, solo un poco de atención al guardar, al dividir y al recalentar. Imagina ahora tu próxima semana. Preparas tu comida favorita, la guardas en porciones. El día siguiente calientas solo lo necesario en el microondas. Comes tranquilo, sin miedo. Terminas de cenar y sientes la certeza de haber cuidado tu cuerpo como quien riega con calma las plantas de su jardín. Ese sentimiento de seguridad es lo que realmente buscamos. Porque comer no es solo llenar el estómago, es un acto de amor propio, de esperanza y de confianza en el futuro. Recuerda, la cocina puede ser un lugar donde envejecemos más rápido sin darnos cuenta, o un refugio donde nutrimos fuerza, vitalidad y longevidad. La diferencia está en 3 gestos simples que hoy ya conoces. Y con estas reglas claras, llegó el momento de cerrar este viaje con una reflexión final. Hemos caminado juntos por un terreno delicado, ese rincón de la cocina donde lo cotidiano puede volverse un riesgo silencioso. Descubrimos que no es la edad ni el azar lo que desgasta nuestras células, sino ciertos hábitos invisibles que se repiten día tras día. Vimos cómo el arroz mal guardado puede albergar toxinas que el calor no destruye, cómo el pollo y los mariscos, al recalentar una y otra vez, liberan moléculas que hieren a nuestras células, cómo los aceites reutilizados se transforman en veneno lento para el corazón y la memoria. Pero también vimos la gran revelación. El enemigo no es el microondas, sino la forma en que usamos y conservamos los alimentos. Y lo más valioso es que ahora tienes en tus manos 3 reglas simples para protegerte. Guardar con rapidez en recipientes herméticos. Dividir en porciones pequeñas para evitar recalentados innecesarios. Calentar solo una vez y descartar lo que sobra. No son teorías complicadas ni cambios imposibles. Son pequeños gestos cotidianos, tan sencillos como cerrar un frasco o regar una planta. Gestos que, repetidos cada día, se convierten en una muralla silenciosa contra la inflamación, contra el deterioro celular, contra las enfermedades que tanto tememos. Y quiero decirte algo con toda claridad. Nunca es demasiado tarde para empezar, aunque hayas recalentado de la misma forma durante décadas, aunque pienses que el daño ya está hecho.
Tu cuerpo aún responde, aún agradece cada elección sabia que tomes desde hoy. La cocina, en lugar de ser un lugar de miedo, puede convertirse en tu refugio de confianza. Un espacio donde no solo alimentas tu estómago, sino donde riegas la esperanza de vivir más fuerte, más vital y con más años de independencia. Así que ahora te dejo una invitación muy personal. La próxima vez que abras tu nevera y veas un plato guardado, recuerda este viaje que hicimos juntos. Hazte la pregunta: ¿quiero recalentar con miedo o quiero recalentar con seguridad? Y compártelo conmigo en los comentarios. ¿Qué alimento recalientas más seguido en tu casa y qué pequeño cambio piensas aplicar desde hoy? Tu experiencia puede inspirar a otros abuelos, padres y familias que hoy también buscan esperanza en su cocina. Porque al final, no se trata solo de vivir más años, se trata de vivirlos con confianza, con claridad y con esa tranquilidad que nos da saber que cada bocado es un aliado, no un enemigo.